Muchos años. No, en 35 debe haber alguna copia en Cineteca, pero pues ya es más de... A ver, si le quieres poner ¿La basurita? la basurita, sí. Muy bien. Mira, aquí hay mermelada. Muy bien. Excelente. Muy bien. Así está perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues esta es una de las películas. Cuando uno programa cursos, programa ciclos, siempre uno se está imaginando cuando lleguemos a tal o cual película, ¿no? Y de este seminario de Coppola, esta era la que yo quería ver en pantallota, ¿no? De las 4 que elegimos. Porque bueno, sí es una película muy especial y pues es una muestra de ese enorme talento que Coppola tiene como cineasta, como narrador, y de un tema muy sensible para él, que es esta cuestión de los hermanos, ¿sí? Aquí, bueno, pues hay que meternos un poquito en la biografía de Francis Ford Coppola. Bueno, estamos en una familia italoamericana, que como buena familia italoamericana, pues la relación entre los hombres es una cosa muy especial, así como ustedes se podrán dar cuenta en las cientos de veces que hayan visto El Padrino 1, 2 y 3, pues bueno, los personajes femeninos prácticamente pasan desapercibidos, ¿no? O sea, la Mama Corleone, casi nadie nos acordamos de ella. Kay, pues bueno, porque juega este papel del elemento estadounidense dentro de esta familia italoamericana de mafiosos. Connie, pues es una mujer completamente sumisa, doblegada al poder del marido, doblegada al poder del hermano, y que no hay escapatoria, ¿no? Entonces, la familia Coppola, pues no era una familia muy diferente. El padre era un hombre muy fuerte de carácter, un artista de verdad extraordinario que se llamaba Carmine Coppola, que era compositor, director de orquesta, músico callejero, o sea, hizo una enorme cantidad de cosas, y bueno, pues forma a sus hijos en consecuencia, ¿no? A Talia Shire, que es Talia Coppola, que es su hija menor, Francis, que es el del medio, y un hermano mayor, que es el papá de Nicolas Cage, con el cual Coppola siempre tuvo una relación muy cercana, muy fuerte. Este hermano mayor, para Coppola era así como la máxima admiración, ¿no? Y luego, pues lo que son las cosas, ¿no? Realmente, pues Francis es pues Francis Ford Coppola, pues bueno, pues como que se voltearon ahí un poco las cosas después, pero esa admiración que él tenía por su hermano dice que es una de las razones por las que filma esta película. Y Coppola, a su vez, con sus hijos, va a tener una dinámica más o menos similar. Coppola tuvo 3 hijos: Giancarlo, que le decían Gio, Roman, que ahora es su asistente de dirección y que tiene un primo, el hijo de Talia Shire, es Jason Schwartzman. Y Jason Schwartzman, Roman Coppola y Wes Anderson se conocieron en la universidad. Entonces, Wes Anderson, siempre van a ver los créditos de Jason Schwartzman como actor y Roman Coppola como guionista o asistente de dirección o algo por el estilo. Y bueno, la más pequeña, que aquí la vieron dientoncísima, que era Sofía Coppola. Entonces él también procuró que los 3 hermanos tuvieran una camaradería más o menos igual, los fue insertando poco a poco en el negocio familiar del cine. El sobrino, pues bueno, Nicolas Cage, pues empezó con su tío, luego lo metió en unas broncas terribles por desmadroso en una época de su vida, y lo tuvo que hacer a un lado en algún momento, pero pues ya después Nicolas Cage salió por cuenta propia y ya no hubo mayor problema. Pero hay una tragedia ahí en los 80, en el año 86, Giancarlo se mata en un accidente en una moto acuática, y bueno, eso le rompe el alma a Coppola durante muchos años del resto de la década de los 80. Entonces, ese peso de lo familiar que ya habíamos visto o que ya habíamos intuido mucho en El Padrino, en las relaciones entre Vito Corleone y sus hijos, es mucho la relación de la familia Coppola, y aquí está también puesta. Ahora, el origen de este proyecto es muy diferente. Yo les contaba al principio que todo parte
de una escritora muy interesante, todavía vive, ya le está pegando a los 80 años ahorita, que se llama Susan Hinton. Y Susan Hinton es de esos escritores americanos que te presentan una visión de los Estados Unidos completamente diferente a la que puedes encontrar en la literatura mainstream, ¿no? O sea, Susan Hinton nació en Tulsa, Oklahoma, que es este lugar donde filmaron Rumblefish. Y es un lugar, pues bueno, es Tulsa, Oklahoma, ¿no? O sea, estamos hablando del Midwest, estamos hablando de la clase obrera, estamos hablando pues de chavos que no tenían una perspectiva de vida ni muy halagueña ni muy larga tampoco, por la violencia, por la pobreza, por la falta de oportunidades. Y Susan Hinton, cuando era adolescente, niña adolescente, le toca pues la edad dorada de las pandillas. O sea, acuérdense que un musical maravilloso que se llama Amor sin barreras, con guión de, bueno, libreto de Arthur Lawrence y música de Leonard Bernstein, tuvo su origen en una preocupación social muy importante para los Estados Unidos en esa época, que es pues la guerra de pandillas entre chavos de 15 a 18 años, que se partían la madre en las calles de todo Estados Unidos. No era nada más el lado oeste de Nueva York o Los Ángeles, no, era en todo Estados Unidos, que a partir de la explosión del rock and roll y de que los chavos empiezan a exigir un lugar importante a nivel social, a nivel cultural, pues los chavos se rebelan también y viene este movimiento pandilleril que provoca, bueno, algo que provoca es, por ejemplo, Amor sin barreras. Lo otro que provoca es que, por ejemplo, Susan Hinton, en la década de los 60, 70, empieza a escribir novelas, y novelas que se vuelven muy importantes en las secundarias americanas. Todavía hasta la fecha les dejan a los chavitos leer dos de los libros más importantes que escribió Susan Hinton, que escribe para niños y escribe para jóvenes, pero sobre todo un libro que se llama Outsiders. En Outsiders nos revela Susan Hinton pues la libertad de la vida de todo un grupo de chavos que están a expensas pues de lo que les toque vivir en un ambiente donde hay padres violentos, donde hay pobreza, alcoholismo, hay una desatención total hacia ellos. Y entonces, bueno, pues Susan Hinton, esa novela de Outsiders, se vendió en su momento, dice que en un mes llegaron a vender hasta 9 millones de copias en todo Estados Unidos. Y ella, en algunas entrevistas, es muy curioso, dice: la gran mayoría de la gente que dice que mis novelas son sus favoritas es porque estuvieron en un reformatorio. Dice: yo no entiendo otra forma de que a la gente le guste eso, ¿no? Porque son novelas muy duras, con una visión muy clara y muy certera de lo que los chavos de los años 50, 60 pensaban, ¿no?, alrededor de esto. Entonces, bueno, ¿cómo llega Coppola a este proyecto? Bueno, Coppola, que termina Apocalypse Now, que termina Corazonada, la película que vimos la semana pasada, dice que de repente le llegó una carta de una secundaria pública de Tulsa, Oklahoma. Y entonces esa secundaria pública, los chavitos le decían: oiga, señor Coppola, lo queremos saludar, lo admiramos mucho, disfrutamos mucho de Apocalypse Now. Que dice Coppola: ¿y quién los dejó entrar a ver Apocalypse Now si son de secundaria? Dice: pero bueno, dice, entonces disfrutamos mucho Apocalypse Now y quisiéramos, porque lo admiramos mucho, que usted filmara una versión de esta novela de Outsiders, que seguramente a usted le quedaría muy padre, ¿no? Pues bueno, le mandamos muchos saludos, no sé qué. Y entonces Coppola dijo: a ver, fue a esta secundaria, platicó con estos chavos y les dijo de dónde leyeron la novela o qué. No, pues nos la dejan nuestros maestros. Y les preguntó a los maestros y le dijeron: pues sí, es de Susan Hinton, que vive aquí en Tulsa, Oklahoma, y que Coppola no sabía nada de esta historia. Y bueno, finalmente Coppola fue a platicar con ella y pues logra convencerla de que le venda los derechos de dos novelas que son prácticamente una especie de continuación de Outsiders, que es Rumblefish, que es esta historia que vimos. Se escriben con 10 años de diferencia. Outsiders se escribe en 65 y Rumblefish se publica por primera vez en 75. Ya no fue tan popular como Outsiders, porque es una historia un poquito más
oscura, es un poquito más compleja. Pero bueno, Coppola, pues Susan Hinton le dijo, pues está el paquete, pues, si quieres, pues llévate las dos, ¿no? Y entonces, bueno, un Coppola que está buscando la forma de resarcir todos los daños económicos de sus más recientes películas, pues dice, bueno, creo que aquí hay una oportunidad para poder hacer algo dedicado a un público juvenil. A ver, no es lo mismo los 70, cuando la conversación, el caso de Rumblefish y de Outsiders en los 80. Después de la Guerra de las Galaxias, de George Lucas, la industria del cine da un giro muy importante en los Estados Unidos. La Guerra de las Galaxias abre modelos de negocio que el cine no conocía. Uno de ellos en particular, la mercadotecnia. O sea, que más allá de la venta del boleto de la película en la taquilla y de pues, que la palomita y el negocio palomero, como se le llama en el cine, también había otros negocios como que la tacita, que el muñequito, que el póster, que los chones, que el libro de dibujo y no sé qué. Y entonces la Guerra de las Galaxias obviamente abre toda una puerta hacia un público juvenil que se va a volver protagonista en el cine de los 80. O sea, ya no vamos a volver a tener un Taxi Driver, no tendremos la conversación o todos los hombres del presidente. Ese cine ya no se vuelve a hacer. Pero se hace ahora un cine como E.T. el extraterrestre, El Club de los Cinco, Volver al Futuro, o sea, los Goonies, ¿no? Los Goonies, por ejemplo, o sea, nos acaban uniendo a todos los que nacimos a finales de los 70 con los adolescentes o quienes son adolescentes en los 80, y entonces todo el cine de Hollywood se llena de jóvenes que pueden ser pues, las que les regalan una cosa peluda que si se moja se reproduce y son los gremlins, o estos chavos, por ejemplo, a mí El Club de los Cinco me encanta porque es una película muy representativa de los 80. Si algún día quisieran o tuvieran que dar una clase sobre cómo era la juventud de los 80, Breakfast Club es la película. O sea, 5 arquetipos juveniles encerrados en un salón de detención un sábado en la mañana, y tienes a la chava fresa, al chavo punk, al chavo nerd, ¿no? O sea, los 5 arquetipos más famosos de los 80 están ahí. Freddy Krueger y Jason y todos los monstruos de los 80 mataban esos adolescentes calenturientos que la era Reagan con todo su conservadurismo también ordenaba que se los echaran, ¿no? Entonces, Coppola sabe muy bien, por este colmillo de empresario que tiene, y bueno, pues con Lucas y Spielberg ahí cerca, dice, bueno, hay que pensar en los chavos. Entonces filma una versión de Outsiders muy bonita, a ver si algún día la programamos por acá, Los Rebeldes, que es como se llamó aquí en México, y bueno, acaba descubriendo a toda una generación importantísima de actores jóvenes, que pues bueno, ahora son ya sesentones todos, pero muchos son multimillonarios y muchos siguen haciendo cosas importantes. Outsiders, que juntaba todo un reparto de jóvenes como de diferentes edades, todos chavos, pero de diferentes edades, pues ahí tenían a Ralph Macchio, que luego filma Karate Kid, ¿no? Teníamos a Patrick Swayze, ahí que era el más grande del reparto, un guapetón que se llamaba Rob Lowe, que también fue muy importante en los 80, está por ahí también, ¿quién más? Matt Dillon, ahí aparece Matt Dillon también, y aparece un dientón todo lleno de granos que se llama Tom Cruise, que bueno, pues ahorita es uno de los santos patronos del cine mundial, ¿no? Diane Lane aparece ahí. De hecho, estando en Los Rebeldes fue que la convenció de hacer de salir aquí en Rumblefish. Entonces, bueno, Los Rebeldes es una película mucho más, digamos, convencional, es un melodrama con estos jóvenes que la pasan muy mal, hay una camaradería entre ellos que se logra mantener fuerte, y finalmente, pues bueno, no hay buenos ni malos, no hay héroes ni villanos, simplemente es un retrato de esa juventud que Coppola ambienta en la década de los 50, respetando de alguna manera la narrativa de Susan Hinton. Le va muy bien. Le fue muy bien, no extraordinariamente bien, pero muy bien, y ahí destapó a todos estos jóvenes. A Tom Cruise lo quería para el papel de Rusty James, pero le cayó a Tom Cruise una película que se llama Negocios Riesgosos, se fue para allá, y entonces ya, pues Tom Cruise se va a volver absolutamente inalcanzable, ¿no? A partir de ahí.
donde la escena famosa donde baila en calzones en su casa, ahí es el Risky Business. Entonces, bueno, Coppola hace Outsiders y dice, pues bueno, ya que la compramos en paquete, pues vamos a filmarla en paquete, y entonces se lanza hacia Rumblefish. Pero Rumblefish es una película completamente distinta. En primera, jala la historia de los años 50 a los años 80. O sea, esto que estamos viendo es Tulsa, Oklahoma, en 1982, que fue cuando se filmó la película. Le prestaron toda la ciudad, le prestaron todas las calles para poder filmarla, pero la concepción visual ya es completamente distinta. O sea, dice, esto ya no puede ser un melodrama, tiene que ser una historia mucho más profunda, mucho más también, ¿cómo decirlo?, como ecléctica en términos narrativos, y en términos visuales tiene que ser una locura, dice, porque aquí ya no tenemos que apegarnos a la realidad. Entonces, desde que arranca la película, quienes llegaron al principio, y hasta que terminamos en el plano de Rusty James, igual que los peces beta llegando al mar y liberándose, ¿no? Toda la película es una visión muy compleja de cómo estilizar al máximo una historia que aparentemente es una historia bastante normal, pero que a través de esta estilización se va haciendo más y más compleja. En primera, bueno, la elección del blanco y negro ya le da a la película un tono completamente diferente, ¿no? O es un blanco y negro, acuérdense que no todo el blanco y negro en el cine es igual ni tiene la misma intención. Stephen Borum, que es el fotógrafo de esta película, cuidó mucho que la película fuera muy contrastada, o sea, es un blanco y negro, muy blancos los blancos y muy negros los negros, no hay un matiz en medio. Y eso viene, pues bueno, Coppola sentó a sus actores a ver películas del expresionismo alemán, les pasó Nosferatu, les pasó El último de los hombres, les pasó El gabinete del doctor Caligari también. Entonces, bueno, Coppola les decía, miren cómo se comportan los personajes, cómo los personajes se funden con los escenarios, y pues vamos a tener esta atmósfera completamente expresionista. También cuando nos vamos al expresionismo, pues obviamente ese blanco y negro se va volviendo parte misma de la narrativa, ¿no? No sé ustedes, yo esto no me lo imagino en color, no me la podría yo imaginar en color, porque perderías el 80% de la efectividad de la película. Claro, le da dramatismo, le da profundidad, le da momentos de una poesía visual gigantesca que el color no te puede dar. O sea, ahí el blanco y negro fue un gran acierto para Coppola. Obviamente Universal, que es la distribuidora, Universal le dijo, le metes blanco y negro y nada más ve calculándole cuántos espectadores vas perdiendo. Porque los 80 fueron muy raros en ese sentido. Le tenían miedo al blanco y negro en el cine, pero por ejemplo el videoclip, que se empieza a volver una fuerza narrativa importante en los 80, usaba muchísimo blanco y negro. O sea, desde Take On Me de Ajá hasta muchos otros videos empezaron a usar blanco y negro, y en buena medida fue por Rumblefish. O sea, Coppola estaba muy orgulloso siempre de que esta estética videoclipera de la niebla, las calles mojadas, el blanco y negro, pues había salido de Rumblefish, y luego se lo robó Madonna y se lo robó Sting y se lo robó medio mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí le da un dramatismo especial, se vuelve una película donde ese blanco y negro le va dando mucha más fuerza a esta historia que se vuelve muy profunda y muy compleja. Luego, para la parte musical, para la parte auditiva, además de que está Walter Murch, que es este ingeniero, diseñador de sonido, que ha trabajado con él desde siempre y que crea todas estas imágenes sonoras, también tenemos a un músico de primerísimo nivel, que es Stuart Copeland. Stuart Copeland en esos momentos era el baterista de The Police. Y entonces Coppola le dice, oye maestro, pues quiero que compongas la música de esta película. Dice, oye, pero yo soy percusionista. Dice, pues por eso, ya no vas a meter ni bajos, ni guitarras eléctricas, ni nada. Todo va a ser exclusivamente percusión. Y bueno, el trabajo es verdaderamente extraordinario. O sea, también ese mundo que estamos viendo retratado con esa música empalman perfecto para el drama que nos quiere contar Coppola. El reparto, pues bueno, también es un reparto especial. O sea, si en Outsiders era mostrar como el ímpetu de la juventud,
Aquí era mostrar un ímpetu juvenil, pero ya casi rozando con el suicidio, ¿no? Que bueno, muchas veces a lo largo de la película a Rusty James, que siempre se le va a llamar Rusty James, y son como 200 veces que le dicen, oye Rusty James, ¿cómo estás Rusty James? Ahí viene Rusty James, ¿no? Todo el tiempo es Rusty James. De repente la película va girando y le van diciendo, tú como líder, lo único que harías es que matarías a todo el mundo. Dice, y nadie se quiere morir. Para ser un líder tienes que tener una meta y tienes que tener un camino. Y si no lo tienes trazado, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, eso que va recibiendo Rusty James a lo largo de la película se vuelve muy importante, porque bueno, La Ley de la Calle es la historia de un joven pandillero que tiene todos los elementos de la figura pandilleril. De hecho, una de las películas que también les pasaba Coppola al equipo de manera continua era Rebelde sin Causa, de James Dean. Nada más que les decía, bueno, pero entiendan que esto de Rebeldes sin Causa fueron en los 50, en los 80 eso ya es completamente anacrónico. O sea, ya no te puedes levantar ni rebelar contra el mundo por lo mismo que James Dean se rebeló hace 30 años. Entonces, ¿qué sentido le vas a dar a esa rebelión en los 80? Entonces, bueno, Rusty James, que es un alucinado de la figura del hermano, de repente reaparece la figura del hermano y viene como toda esta confrontación con su propia personalidad y darse cuenta del tormento que está viviendo su hermano, ¿no? Ahí necesitaba Coppola actores que, a diferencia de los de Outsiders, no nada más fueran buenos actores jóvenes, sino que tuvieran como un peso emocional mucho más fuerte. Entonces, bueno, Matt Dillon, que ya lo había dirigido en Los Rebeldes, aquí lo dirige ya como protagónico, y bueno, es un personaje, por ahí lo dice en la película, que le dice, yo nunca voy a dejar de ser niño, ¿no? Bueno, ese es uno de los graves problemas de Rusty James, porque ni siquiera teniendo... A ver, esto de los peces es muy simbólico, y creo que es una de las grandes metáforas de Rundle Fish. Cuando le explica el Motorcycle Boy que ni siquiera tiene derecho a un nombre porque su propio mito como que se lo acabó comiendo. O sea, a él no le dicen Rusty James ni nada, él es el Motorcycle Boy. Pues el Motorcycle Boy de repente le cuenta esto de los peces los peces beta, los peces de pelea, y dice, los peces de pelea tú les pones un espejo y se matan contra su propio reflejo, ¿sí? De alguna forma, The Motorcycle Boy y Rusty James son el reflejo uno del otro. Que quiere ser y que anhela volver a ser este chavo que, como dice, bueno, al principio sí nos partíamos la madre, pero luego nos aburríamos, luego ya no sabíamos qué hacer. Entonces son como precisamente peces de pelea que están uno frente al reflejo del otro y en un momento dado se van a acabar destruyendo. No porque se maten a golpes, de ninguna manera, o sea, se aman demasiado para matarse a golpes, pero se van a destruir en un sentido emocional y en un sentido existencial, ¿no? Por ejemplo, Matt Dillon está sensacional, pero el Motorcycle Boy sí necesitaba un actor muy especial y, pues bueno, afortunadamente le da el papel a un Mickey Rourke que tenía 30 años en ese momento, que Coppola dice que tenía el rostro de un príncipe, dice, porque este personaje tiene que ser como si fuera el príncipe, como si fuera el rey que regresa a recuperar el reino, pero a Mickey Rourke le dijo dos cosas. Le dijo, mira, como detalle de dirección, una, quiero que te comportes como si nada te importara. Y entonces Mickey Rourke dijo, pues que no era otra cosa, no, quiero que te comportes como si nada te importara. Una, dos, quiero que de alguna forma encuentres la manera de hablar lo más bajito que puedas. De hecho, los de sonido le decían a la película Mumble Fish, porque hablaba tan bajito Mickey Rourke que era muy complicado grabar el diálogo, pero era por lo que le decía Coppola. O sea, este es un personaje que no está, no es que esté derrotado, está cansado ya de ser un mito, ¿sí? De no tener una personalidad humana y ser como un mito nada más. Entonces eso mismo lo tiene así, y lo puso a leer de manera intensiva textos de Albert Camus.
Y bueno, se empieza a preparar el otro, entonces pues sí, cada vez que lo vemos, Mickey Rourke está en un sufrimiento interior. Cuando llega, es muy notorio, por ejemplo, en la escena cuando llega y lo encuentra en las revistas, que le enseñan la foto y el artículo y no sé qué. Cuando entra a las revistas y que Mickey Rourke está como si acabara de caminar toda la noche. O sea, está cansado, está harto. Y los personajes es muy interesante cuando platican, que lo ven la primera vez, que le dice, oye, qué jodido se ve, ¿no? Dice, se ve mucho mayor. Dice, y tiene 21 años. Y todavía le dice Stevie, ¿no? El güerito le dice, yo lo veo más grande, como de 25, ¿no? Ese es un diálogo muy bonito, porque cuando somos chavos, adolescentes, o sea, tomen en cuenta que Rusty James tiene como 15 años, ¿eh? Digo, Matt Dillon tenía 18 cuando hizo la película, Mickey Rourke tenía 30, pero el personaje es un adolescente. Rusty James es un chavito de 15, 16 años. Entonces a los 15, pues los de 25 te parecen unos ancianos decrépitos, ¿no? Y bueno, más para arriba, peor. Entonces ese diálogo es muy bonito porque dice Stevie, no, se ve más grande, como de 25. Y vemos a Mickey Rourke recargado así en el refrigerador, sudando, y con una especie así como si le estuviera, no sé si alguna vez a ustedes les ha dado un cólico de la vesícula, así se siente uno, o sea, en un sufrimiento que no se acaba nunca. Entonces, eso es muy padre como Mickey Rourke, con este rostro perfecto, con esta fuerza de hombre joven, aunque maduro, porque ya tiene 30 años, que tiene, hace este personaje tan hermoso del chico de la moto y que tiene un signo de tragedia que no se puede quitar de encima, ¿no? O sea, esto de liberar a los animalitos y querer obsesionarse con los peces y dejarlos en el río para que sean libres, es una metáfora de ellos mismos. Le dice, tú lo que tienes que hacer es agarrar la moto y largarte al mar. Dice, porque ni tú eres lo que quieres ser y yo nunca voy a ser lo que quise ser. Ya no hay, ya se nos acabaron los tiros de la escopeta, ya no hay más, ¿sí? Hay un elemento también allí importante, y bueno, más viniendo del maestro Coppola, que es el papá. O sea, le da el personaje del papá a un monstruo pacheco, eterno, que es Dennis Hopper, que todo el tiempo está destruidísimo, y que pues es el padre de estos dos jóvenes, es el padre de este príncipe, pero si fuera un personaje shakespeariano, pues sería más como el rey Lear, ¿no? O sea, este cuate ya se quedó sin reino, ya se quedó sin nada. Esa frase que les dice, ¿no? Dice, tú no perdiste a tu mamá, yo la perdí, pero tú, ahí está tu mamá. Y el otro le dice, vi a mi mamá cuando fui a California. Dice, y no, ¿cómo es el mar? Platícame cómo es el mar. Le dice, no, es que California se quedó en medio. Pero California está en la costa. Dice, no, es que no llegué hasta allá, ¿no? Entonces todo el tiempo la película como que va creando este momento en el cual finalmente Rumblefish es una película ahora los jóvenes cineastas le dicen así, el coming of age, ¿no? O sea, una película de la formación de la vida de un personaje, que lo vemos que toma, que fuma, que se acuesta con todas las chavas posibles, que tiene en Patty, en Diane Lane, tiene como una salida, pero finalmente la desaprovecha. Y esta visión que él va teniendo del mundo, por lo mismo es una visión distorsionada. Por eso esa niebla que está todo el tiempo en la película presente. Por eso esas calles que parece que están completamente abandonadas. Hay un momento glorioso en la película que es cuando le rompen la madre a Rusty James y se avienta su viaje astral, donde todo mundo se despide de él, que bueno, ese es de un surrealismo maravilloso, ¿no? O sea, La Ley de la Calle, si algún día podemos ver Outsiders o pueden ver Outsiders, van a ver cómo Coppola puede partir de una parte realista y puede hacer algo completamente diferente con los mismos elementos de la historia anterior, y finalmente pues creando una película de una enorme belleza plástica, pero también de una fuerza emotiva muy especial, ¿no? Es una historia de amor entre hermanos, es la historia de una familia rota, es la historia de alguien que se está formando emocionalmente, es la historia de alguien que pues ese mito que se acabará destruyendo finalmente, lo acaba liberando y lo acaba lanzando realmente a la vida. Entonces hay muchas cosas
perdón, muy simbólicas en Rumblefish. Por ejemplo, estas imágenes de las nubes que van pasando todo el tiempo y que es la vida que se está pasando rapidísimo enfrente de los ojos de los personajes que no están haciendo nada. Esa frase que dice Tom Waits, ¿no? En el que está ahí limpiando su fuente de sodas y que dice, cuando eres niño el tiempo no importa. Tiras un año acá, tiras otro año acá y de repente llegas a un momento donde dices, me quedan 35 veranos. Nada más tengo 35 veranos, ¿no? Y entonces, bueno, en una película de tema juvenil, esa es una frase muy fuerte, porque finalmente es el tiempo que se está yendo. ¿Se acuerdan que de repente los dos hermanos se quedan parados junto a un reloj enorme que como que van a montar en algún edificio y el reloj no tiene manecillas? Ya no hay tiempo, el tiempo se acabó. Y este policía maldito que está siempre por ahí, que bueno, pues Coppola no se toma ni la molestia de bajarlo de arquetipo de malvado, maldito, pues es la muerte. O sea, cuando él va con los peces a tirarlos al río y que se ve la sombra del policía en la pared, es una sombra como de una muerte, es como la parca, ¿no? Y finalmente va y lo mata. Y bueno, que esa escena de la primera pelea de las dos pandillas, cuando pasa el tren y todos caminando así como en una coreografía de ballet. No, de veras, esos son los grandes momentos de Coppola. O sea, ahí es donde uno vuelve a recuperar la confianza de que es el mismo director del Padrino, de La Conversación, del Padrino 2, de Apocalipsis. Esos momentos de Rumblefish, por eso tienen esa fuerza tan especial, ¿no? Y bueno, pues es una película que, digo, a Coppola esta le fue mal, o sea, a Los Rebeldes le fue bien, a La Ley de la Calle le fue mal, obviamente le iba a ir mal, porque era una película demasiado compleja, después de una película que tenía como mucha más fuerza comercial, pero a Coppola, como siempre, le valió. La película se estrena, la película pasan los años y de repente en películas y en videoclips y en diferentes cosas empieza uno a ver imágenes de Rumblefish, empieza uno a ver esa influencia que va a dejar La Ley de la Calle, ¿no? Incluso esta toma cuando le avientan como un gancho de carne y se avienta, al año siguiente en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, Indiana Jones se escapa en la escena donde están liberando a los niños esclavos del templo, se avienta Harrison Ford y hace la misma toma Spielberg, o sea, ya su propio cuate al año siguiente le está haciendo homenaje a la toma de Rusty James colgándose, ¿no? Entonces, bueno, de las 4 películas que vamos a ver en este seminario, esta es la más importante, o sea, no de ninguna manera denostando las otras, pero aquí sí tenemos una fuerza narrativa, estética, visual, sonora, que está entre lo mejor de Coppola, ¿eh? O sea, esto lo pones junto al Padrino y no desmerece, para nada, incluso gana mucha fuerza, y como es muy emotiva también, pues por eso es tan importante, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció? A ver, cuéntenme, a ver. A mí de repente esta secuencia que me dices de la pelea, me trajo reminiscencias de Michael Jackson y el Beat It, ¿no? De Beat It y de Bad. Y de Bad también. Y de Bad, que bueno, hay que recordar que Bad lo dirige Scorsese, ¿no? Entonces sí hay otra vez, están esas conexiones de la generación. Y también, en cierto punto, estos movimientos casi coreográficos de la pelea, también recuerdan mucho Amor sin Barreras, ¿no? Que pues es una película que Coppola le toca en sus años formativos, entonces también hay esa parte, ¿no? Sí, desde luego que sí, ahí está, muy bien. ¿Qué más nos pueden decir? ¿O quieren decir? Norma, adelante. Mira, yo primero te traigo un recado. Me dice Jesús, oye, pregúntale si él ve relación de esta historia con Demián, de Hermann Hesse. ¿Con Demián? Sí, con Demián. No, más bien con... no, sí. Ajá. Okay. Y entonces, eso por un lado. Por otro, también se me hace muy lindo esta cuestión del blanco y negro y de lo sonoro, con el personaje de Mickey Rourke, con su daltonismo, porque realmente estamos viendo lo que él ve y que los otros no entienden. Sí. O sea, porque
el hermano le dice, es que tú y mi papá me hablan en chino, que Ajá. no pueden hablar de manera que yo les comprenda, ¿no? Y que si está loco, y el papá, no, pues no está loco, no estoy loco ni yo, ni está loco tu hermano, ¿no? Pero hay toda esta cosa, más este ambiente sonoro de percusiones, hasta que lo dices me cae el 20. Sí. Y además esto de que, sí, es que es daltónico y no ve colores, pero tampoco oye, no Sí. oye bien. Y claro, todo esto, que incluso de pronto le meten estos zumbidos, que te acuerdas en esta otra película Sí. que vimos, que La conversación. no, la mexicana, la del silencio. Ah, sí, la de todo el silencio. Todo el silencio. Que empieza, cuando ella empieza a perder el oído, se oye el zumbido y de repente ruidos y tal. Y dije, claro, o sea, también está esto que estás escuchando cuando algo pasa con tus oídos, ¿no? Claro. Entonces estás en esa realidad, ¿no? Claro. Una realidad como aparte y bueno, pues está fácil. Sí, no, la parte de la fotografía en blanco y negro también tiene la razón de hacerte entender cómo el chico de la moto ve el mundo. El efecto, en ese momento no había efectos digitales, que ahora se pueden hacer de manera muy sencilla, los chavos ya saben cómo. Pero, adelante, gracias. Lo que hicieron para la escena de los peces de colores es filmaron a Mickey Rourke y a Matt Dillon asomándose y viendo a los peces y no sé qué, pero sin los peces enfrente. Luego, esa imagen la proyectan atrás en una pared, ponen los peces de colores, fotografía en color, y lo de atrás está proyectado en blanco y negro. Y así fue como hicieron el efecto de los peces. El color de los peces es el color real. Porque además Sí. es algo que se comentaba mucho en esa época. A mí Claro. me tocó, y sí, no fue taquillera, pero incluso cerca de la proyección se decía, es que quién sabe qué, no, acá el puestito. Y dices, Sí. pues ¿dónde la veo? Entonces lo que está haciendo Coppola es que nosotros entendamos cómo ve el mundo el chico de la moto, y luego hay una escena que pasa muy rápido, pero ya es la escena climática, cuando muere el hermano, cuando él va y tira los peces, los policías lo jalan a la patrulla, lo empiezan a someter, y que el otro les dice, déjenlo, porque el que se fue su hermano, y está enojado, déjenlo. Y en ese momento él ve las torretas de la patrulla en color, y se asoma, se queda reflejado en el vidrio de la patrulla y la imagen está en color. O sea, también de alguna manera, al morir el chico de la moto, lo libera. Y él ya va a ver el mundo de una forma aparentemente normal, o que de alguna manera ya sea la forma propia de ver el mundo, porque siempre estar viendo el mundo a través de los ojos del hermano, y él lo libera con su muerte, ¿no? Ahora, de que sea algo inspirado en el Demián de Hermann Hesse o quien sea, bueno, es que esta es una obra existencialista a más no poder. O sea, todos los personajes se están preguntando todo el tiempo qué son, qué están haciendo. Hay otro que te está hablando del tiempo, hay otro que te está hablando el personaje de Nicolas Cage que le dice, bájale, güey, o sea, ya te bajé a la novia, ya te quité esto, tú no eres el líder, tú jamás serías el líder, ¿a quién le importa que seas el líder, no? Dice, en todo caso, si yo fuera el jefe, tú serías mi segundo al mando, o sea, ¿qué te pasa? O sea, esas lecciones que va aprendiendo Rusty James lo van centrando, así como de repente se murió y regresó a su cuerpo, esas lecciones le van llegando de tal manera que todo lo que va haciendo es un acto de liberación del padre, del hermano mítico, de este mundo de las pandillas y de todo eso. Digo, no porque la solución sea que se vaya a la escuela y haga una carrera, no, esa no es la solución. Pero finalmente llegando al mar, que es a donde el chico de la moto no llegó, y liberado ya del mito que está encima de él, ahí al final ya vemos a Rusty James de a de veras. Y bueno, vendrá el encuentro con la madre o no, no importa, finalmente ese ya es él, ante un mar de posibilidades frente a él, ¿no? Y los pájaros libres y todo esto, ¿no? O sea, la necesidad de soltarse, pero soltarte de ti mismo también. Que bueno, el chico de la moto pues le acaba costando la vida, ¿no? Entonces sí, esto es una obra súper existencialista, o sea,
Y bueno, que sea con chavos también es más impactante, ¿no? Porque efectivamente, como lo dice el monólogo de Tom Waits, ¿no? Es esa edad, pierdes 1 año, pierdes 2, pierdes 3, no importa. Y un día que te das cuenta cuántos veranos te quedan, dices, híjole, ojalá sean 35, hay gente que no tiene ni 35 veranos, ¿no? Entonces, bueno, es ese tiempo que se está acabando, ¿no? Ahora, bueno, imagínense esto desde la perspectiva de alguien que va a perder un hijo en 3 años. No, bueno, eso fue terrible, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Sí, bien, Daniela. Pues a mí, por ejemplo, me gustó mucho ver los primeros minutos de la película. Yo no sé esto de qué va a tratar, pero ya me gusta, o sea, tiene un poder visual muy impactante. Te pesca. Me llevó también a pensar en las atmósferas visuales que hemos visto, por ejemplo, Blade Runner. Sí. Ya todas las calles iluminadas, estos, no sé, ambientes espectrales, ¿no? De noir que viene claro, de noir, ¿no? Claro. Con El Padrino, que también es una gran película de y por ejemplo, no sé, yo encuentro mucho dramatismo en los contrapicados, o sea, los contrapicados que hace, o sea, ahí es donde cobra más fuerza todavía y es más impactante la historia. No sé, a mí o sea, sí, por supuesto tengo que ver con Amor sin Barreras, pero como las primeras escenas donde están juntos con esa coreografía que estoy mencionando, a mí me hizo pensar mucho en esto es un homenaje, al menos en estas primeras escenas, a los guerreros. Que sí, ya pasó, sí, ya pasó. Entonces dije, bueno, esto puede ser un homenaje. Ajá. Una pregunta que tengo para ustedes, después de lo tortuoso que fue, por ejemplo, usted mencionó que venía de Rodar Totalizado. Sí. O sea, ya sabemos que lo tortuoso que fue de esa película, sí. hacerla, allá, ¿no? O sea, van nombrando todos los problemas que hubo, Harry Dyer que salió, etcétera. Sí. Pues no sería que finalmente rodar esta película ya quería como que dejar un poco, ¿no? Temáticas más gruesas, tratar con mejores recursos humanos, etcétera, y pasar como a una visión un poco más. Sí. Bueno, eso viene desde Corazonada, desde la película de la semana pasada, o sea, cuando a los productores, a sus cuates productores les propone hacer One from the Heart, dijeron, oye, pero vienes de hacer Apocalipsis y El Padrino, o sea, ¿esto qué tiene que ver? O sea, era Coppola por un lado queriendo hablar de temas más mundanos, el amor, en el caso de Corazonada, el amor en pareja, aquí es el amor entre hermanos. En Los Rebeldes era como la solidaridad entre los jóvenes que los unen las mismas barreras que los rodean. O sea, pero también es como una especie de exorcismo, o sea, como de decir, bueno, a ver, voy a tratar con chavos jóvenes, no me quiero meter en broncas de otra vaca sagrada que me meta en problemas. Entonces sí, fue también sentirse como un cineasta que pertenecía a un grupo que él ya no pertenece por la cuestión generacional, pero que estaba dirigiendo a jóvenes en ese momento, o hasta a niños, ¿no? Pues Spielberg viene de E.T., por ejemplo. Entonces sí, Coppola como que se quiere limpiar un poco del asunto, pero eso no resta, y por eso fue el gran problema con Corazonada, no resta la megalomanía de Coppola, o sea, no puede hacer una historia de amor de una pareja de una manera normal, sino que tiene que gastarse $30 millones en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya hasta que no viene el coscorrón de que pierde la casa y pierde toda su fortuna, pues ya tiene que empezar a pensar en hacer cosas más como de este estilo. Pero sí, o sea, es una película donde, aún con todo, es muy espectacular La Ley de la Calle. Y hace escenas que ya quisiera hacer cualquier director de cine un domingo, cualquiera, ¿no? O sea, aún con todo no deja de ser Coppola, o sea, y bueno, hay cosas que tú ves aquí que luego vas a ver en Drácula, ¿no? Estas escenas así como oníricas, estos montajes a través de la niebla y todo eso, o sea, no deja de ser Coppola, no deja de ser el estilo, pero sí son temas mucho más cercanos, mucho más intimistas, mucho más
pero abordados de una forma espectacular, porque ya no puede dejar de ser espectacular, ¿no? Después de esos animalones que se aventó, ya no hay regreso, ya no hay forma, ¿no? O sea, es como pedirle a Spielberg que se vuelva minimalista, o sea, no hay forma. No, ya no lo pueden concebir, ¿no? O pedirle a Scorsese que sea minimalista, tampoco se puede, o sea, ni por el ritmo, ni por el estilo, ni por nada. Pero sí Coppola durante los 80 se centra más en estos temas de personajes, no de Vietnam, la mafia, sino hermanos, amor, jóvenes. Viene, por ejemplo, después de esta, viene una película como Cotton Club, donde regresa a la mafia, pero en un tono casi de comedia musical. Luego viene la famosísima Peggy Sue con Kathleen Turner, que era como una especie de versión de Coppola de Volver al Futuro. Una señora cuarentona que de repente regresaba al pasado a ver dónde habían estado mal las cosas, pero sin coche ni nada, ¿no? O sea, era un viaje de un espejo a otro donde Peggy Sue se iba al pasado. O viene, por ejemplo, Tucker, El hombre y su sueño, que es una película que tiene muchos nexos con Megalópolis, porque es la historia de un loco que se avienta contra todos a vender el mejor producto del mundo. En Megalópolis es una sustancia que crea ciudades nuevas. En Tucker, El hombre y su sueño, es la historia de Preston Tucker, que fue un hombre que se enfrentó a las grandes compañías automovilísticas para crear el mejor coche de su época, que era el carro Tucker. Las compañías de coches le hicieron un montón, lo demandaron, le hicieron de todo, lo bloquearon. Finalmente existen 39 carros Tucker en el mundo nada más, porque no se pudo hacer ni uno más. Por cierto, Coppola y Lucas tienen uno cada uno. Pero finalmente es la historia del emprendedor, o sea, finalmente es la historia de un loco que es Coppola, aunque se llame Preston Tucker, que lo interpreta maravillosamente Jeff Bridges. Y es un emprendedor loco que dice, es mi coche y yo te voy a convencer de que es el mejor coche del mundo. Se me echaron encima, me echaron un montón, me echaron a perder el sueño, pero ahí está el coche, finalmente ahí está. Y si tú has seguido ahorita las entrevistas de Coppola en la gira que está haciendo por Megalópolis, ahorita anda en Brasil y se va a Argentina en la semana, es lo que está diciendo Coppola, dice, no sé, dice, la gente se enoja, la gente... dice que la película, no sé qué, a ver, ¿qué no leyeron que abajo decía una fábula? ¿Por qué se enojan? Ahora, esta es mi película, yo pedí prestado, nadie metió dinero más que yo. Dice, y es mi película como yo la quiero hacer, pero además, y eso es lo que más le sorprende a todo el mundo, soy un viejo de 85 años que sigue siendo la vanguardia, porque esa película nadie más la puede hacer que Coppola, ¿sí? Entonces es un autor, o sea, es alguien que sigue ahora a los 85 años más seguro que nunca del papel que juega él en la historia del cine. Y que bueno, a Scorsese no le dan lana, Spielberg no necesita pedir lana, Coppola se avienta a hacer unas cosas rarísimas, pero finalmente es Coppola y es el cine que él quiere hacer. Cuando el 80% de los cineastas están haciendo cine asegurados y vigilados por mercadólogos, que están sabiendo que, ay no, así como los festivales de cine ahora están invitando pura gente con 5,000 seguidores en Instagram, si no, no te invitan. Políticamente correctos. Y además políticamente correctos y todo eso. Y Coppola dice, me vale, yo estoy haciendo un cine que ya no se hace. Y ahí está Megalópolis, si no la han visto, véanla. Véanla. Sí, claro. Claro. Los tienen completamente marginados, ¿no? Scorsese está muy orgulloso, lo dijo a principios de este año, de ser el director que más películas nominadas para más Óscares ha tenido y no gana ninguno. O sea, lleva 30 nominaciones sin ganar. Y dice Scorsese, qué gran récord, ese es el mejor récord que me puedo yo ganar, ¿no? Pero El Irlandés, Los Asesinos de la Luna y ¿cuál fue el anterior? Silencio, son películas que nadie más que Scorsese puede hacer, ¿no? Y eso estamos perfectamente seguros y bueno, mientras le sigan sacando lana a Apple y a Netflix y a todo el mundo, pues ellos van a seguir filmando, ¿no? Y ya nos amenazó Coppola que viene otra.
que ahora sí va a ser la última, dice, pero que va a ser espectacular, que si Megalópolis se tardó 20 años en armarla, esta ya la tiene casi lista y la va a empezar a filmar, porque, pues bueno, dice que ya también el tiempo también se le está yendo, ¿no? Entonces, bueno, Scorsese tiene 2 películas ahorita encima, la de Jesucristo y la de Frank Sinatra. Spielberg no sabemos qué va a hacer, porque después de los Fableman, como que cerró el dominó. Entonces, ahora de qué va a hablar Spielberg, ¿no? Y Clint Eastwood está a punto de estrenar la nueva, a los 94 años de edad. El viernes, el viejo Ridley Scott de 88 años estrena Gladiador 2. O sea, la generación de 80 y más está muy pesada, muy pesada. Y me da mucho gusto, ¿no? ¿Qué opina usted de esa secuela de Gladiador? Pues hay que verla, hay que verla. Digo, lo que estamos viendo cada vez se ve más y más demencial, pero pues hay que verla, ¿no? Ahora sí. ¿Existe un vínculo entre Sangre por Sangre y Rumblefish? Digamos que Sangre por Sangre sería una lectura desde la comunidad chicana, pero es mucho más realista que Rumblefish y es mucho más melodramática, o más bien es melodramática. O sea, esto no es un melodrama, porque estos son símbolos, es semiótica filmada, ¿no? Sangre por Sangre es una película más convencional, es padre y además pues es una de las películas chicanas más vistas, aunque dirigida por cineasta gringo, que es Taylor Hackford, pero es una buena película. Y digo, los temas pues finalmente son los mismos temas, nada más que en otra comunidad que vive otra realidad. Y el estilo de la película no tiene el 1% de la estilización que tiene aquí, ¿no? O sea, Taylor Hackford era un buen director, pero hasta ahí. No es Coppola, o sea, ahí sí no. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Es una relación que mi cabeza hizo con el personaje de Steve en relación a Tom Waits. Porque Tom Waits siempre lleva una libreta para apuntar datos que le llaman la atención. No sé si a lo mejor hubo una relación entre esa costumbre de Tom Waits y ese personaje de Steve. Lo que platica Coppola es que ese personaje de Steve es como un testigo privilegiado y es Susan Hinton. O sea, Susan Hinton dice que como niño escritor, siempre llevaba una libretita con ella y tomaba ideas, ¿no? Entonces, bueno, Steve se ve, además digo, la pinta de nerdazo que tiene, es como el que va a ser el escritor y el que va a poner esta historia en esos términos artísticos, ¿no? Y bueno, el otro tiene su libreta porque es donde anota que vas a pedir en la cafetería. Pero Tom Waits, o sea, es un personaje padrísimo, ¿no? Y no sale más que 3 escenas. Y ese monólogo que se avienta es tan fuerte, tan significativo en la película, ¿no? Y bueno, Coppola lo pone con toda la intención, ¿no? O sea, no por ser chavo el tiempo no se te está acabando, ¿sí? O sea, el chico de la moto va a morir a los 21 finalmente, ¿no? Entonces, él se le acaba el tiempo y le dice al hermano, vete, o sea, es la manera que salgas de aquí es irte y empezar a vivir tu vida, ¿no? Y de ninguna manera tampoco no es melodrama, porque como está filmado y como está hecho y como está simbolizado, trasciende mucho más, ¿no? Pero es eso, o sea, decía Coppola que ese es como el alter ego de Susan Hinton. Está tomando notas, está haciendo, ¿no? De hecho, es uno de los últimos personajes que vemos cuando hace Coppola traveling, de que se acercan al cuerpo del chico de la moto. Él es de los últimos que vemos y está tomando notas, ¿no? Entonces, suponemos que en este mundo simbólico, él es el que va a escribir la historia del chico de la moto, ¿no? Que bueno, se vuelve mitológico, ¿no? Por eso. Pero los mitos también sufren, y sufren porque se volvieron mitos y no pueden aterrizar ya en la realidad. Y lo peor de todo es eso, que el mito genera seguidores, y los seguidores ¿a dónde van a dar? Pues bueno, eso que acaban de ver también ahorita es el tema del Joker 2, cuando un imbécil, enfermo mental, loco, desquiciado, genera seguidores, y los seguidores se lo acaban comiendo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y pues, pero ahí sí funcionó. A él le funcionó. Hay que ver al mundo cómo le funciona, pero a él sí le funcionó.
Sí. Perdóname, yo tengo unas preguntas que... Sí, adelante. No sé si me permite. No. Uno es, no sé si escuché mal o leí mal, pero me confuso, pero me pareció que el papá no le decía Rusty, sino le dijo un nombre. Russell. ¿No? Russell. Y él no le decía Rusty, el Rusty es el diminutivo de Russell. De Russell, okay. Y la otra es que nos decías que cuando ve la torreta de la patrulla, ven colores, ¿no? Sí. Entonces, y nos decías, bueno, se está liberando. Es que yo en ese momento lo pensé diferente. A ver. Si uno es, si los colores de los peces lo está viendo, el hermano ve los colores. Ajá. Si es así, si es cierto eso, entonces cuando ve la torreta y ve colores, yo dije, es que le va a pasar lo mismo que el hermano, porque aparentemente el hermano no era daltónico, sino en algún momento se volvió. Me pareció que la película en algún momento dice que ya se le olvidó, ¿no? Entonces en algún momento no fue y ahora sí es daltónico. Pues dije, caray, le va a pasar lo mismo que el hermano, se va a volver daltónico porque empieza a ver los colores que ahorita ve el hermano, ¿no? Exacto. Hay varias cosas que Coppola va poniendo con respecto al color. Todavía no conocemos al chico de la moto, porque apenas van a ir a ver a Patty a la escuela, y pasamos por la tienda de mascotas y ya vemos los peces en color. O sea, ahí ya está anticipando Coppola algo. Luego los vemos la primera vez en color, todo lo demás blanco y negro. Cuando se roban la moto, que ya van a la tienda de mascotas, se pasa un alto porque él no ve el rojo, ¿sí? Entonces todo el tiempo Coppola está jugando como con la perspectiva de este mundo que tiene o no color. Por ejemplo, Rusty James, cuando bajan a este muladar ahí, que parece Tijuana, ahí donde se van de juerga, ¿no? De repente dice, van caminando los tres, Stevie, Rusty y el chico de la moto, y le dice, ay, qué diferencia de las calles donde vivimos, donde no hay color, mira cómo es aquí. Y nosotros vemos un muladar, ¿no? O sea, de alguna forma está jugando siempre Coppola el tema del color y el tema de la perspectiva que tienen los dos hermanos. Entonces, hay una liberación, pero también hay una transmutación del chico de la moto en él. Porque finalmente, aunque el cuerpo muera, el espíritu del chico de la moto está en él. ¿Y cómo despide Coppola la película antes de que veamos la escena del mar? La frase en el puente que dice el chico de la moto reina, ¿no? Entonces hay una liberación, pero también hay una transmutación, y lo juega también a través del uso del color. Es una película que hay que ver muchas veces, como para poder ir captando esos pequeños detalles que nos hacen ver eso. Por ejemplo, lo del semáforo es muy importante. Provoca casi un accidente por pasarse el alto, pero es que él no ve el rojo. Ah, pues sí, es un daltónico que no ve el rojo, claro. Entonces son detallitos. El hermano sí como que le va a decir, oye güey, no, pero el otro va en su éxtasis de que va a liberar a los peces y ya ni le hace caso. Ahí, por ejemplo, Matt Dillon, en esa escena de la última moto, Matt Dillon va como drogado, o sea, Matt Dillon va brincando, va como así. Mickey Rourke va perfectamente bien en su personaje. Y viene lo del choque, como que le mueve, le hace, y el otro se pasa, y los coches se paran, y entonces, bueno, ya ahí entendemos, es que él no ve el rojo, ¿sí? Pero en el momento de los peces, otra vez tenemos el color. Entonces, Coppola nos está haciendo un juego donde al final, si bien hay una liberación del personaje, también hay una transmutación del personaje. Porque podrán morirse, pero no van a dejar de ser hermanos nunca. ¿Sí? Y está la madre y está el padre. El padre le dice Russell porque pues es como los papás que, Rusty le dicen los cuates. Tú aquí eres Russell, ¿no? Por eso le dice Russell todo el tiempo, ¿sí? Y nunca menciona el nombre del chico de la moto, eso también es interesante, ¿no? Sí. Yo pensé que lo hace a propósito cuando se pasa el alto. Bueno, también. No eran muy respetuosos. Sí. Ya no le importaba morirse. Exacto. Todo en la película, desde que llega, está
Ya no me importa Sí, ya. morirse. Sí. No he leído mucho Albert Camus, pero a lo mejor es eso. Pues es eso, es una, o sea, es de Albert Camus. Él lo hace a propósito. Y ojalá. No le importa pasarse de alto, que los otros se maten, que él se mate. No, él lleva una misión. El policía, él sabía que el policía. Él lleva una misión. A él no le importaba morirse. Claro. En toda la película, desde que él aparece, es una gente que se va a morir. Pues regresó a eso. Regresa a eso, ¿no? Sí. Regresa a hacer un ajuste de cuentas, regresa a liberar a su hermano, regresa a cerrar círculos, ¿no? Por ahí en la novela original hay un niño que él engendró por ahí, que Coppola hábilmente sacó de la historia, porque ya, ¿para qué la complicas más, no? Pero, o sea, él va y cierra las cosas antes de este hecho, ¿no? Pero ese policía que está todo el tiempo ahí rondando es la muerte. Para matar. Es la muerte. ¿Y Rumble? Ahí está. ¿Rumble qué quiere decir? Pelea, o sea, rumble fish son estos peces de pelea, los peces beta. Let's get ready to rumble. Sí, o sea, rumble es eso. Ahora, lo que decía Daniela de los guerreros también es interesante, porque los guerreros hablaba también del tema de las pandillas, pero lo lleva a una estilización más cercana, por ejemplo, a Naranja Mecánica, ¿no? O sea, que cada tribu de pandillas tenga una estética diferente, los de los patines, los beisbolistas, los no sé qué. O sea, sí había habido un movimiento, pero además, en el caso de los guerreros, Nueva York era una ciudad en la que no podía salir después de las 6 de la tarde. Antes de Rudy Giuliani y la tolerancia cero, era una ciudad absolutamente sin ley. Entonces los guerreros no tenías que ir a ver la película para verlos, estaban en Central Park caminando. Y Rumble Fish es una película 5 años después de Los Guerreros, donde no deja de haber esa lectura de las pandillas. De este mismo año es Calles de Fuego, por ejemplo. Sí, o sea, el tema de la pandilla, de la juventud en pandilla, en los 80 también sí fue muy importante. Luego ya todo el mundo se puso muy fresa y ya, ¿no? Y aquí en México también tuvimos nuestro reflejo, la banda de los Panchitos, de Arturo Velasco, ¿no? Pues sí, o sea, finalmente era una expresión muy tardía del punk en México, porque aquí todo llega tardísimo, pero finalmente los Panchitos eran una contracultura y era una pandilla hecha y derecha, Tacubaya, ¿no? Pues sí, o sea, cómo ves y todo eso, pues sí, son esas expresiones, ¿no? Sí. Disculpa, rapidísimo. Sí. El uso de sombras, el gato, el perro, el policía, el mismo... Eso es parte del expresionismo, o sea, es parte de la estética expresionista. El expresionismo, parte de su fuerza estética es la sombra, no nada más de un objeto o de un animal, sino la sombra como una cuestión metafísica que está pesando sobre la historia, ¿no? O sea, el policía que aparece en el momento climático de la historia nos está advirtiendo que el chico de la moto ya va a morir. Esos gatos, esos perros, o sea, van creando como que toda una atmósfera, pero en vez de remitirte a la parte física concreta, te remites a la sombra, y eso te lleva obviamente al misticismo y a la expresión finalmente de este mundo donde todos son animales salvajes, ¿no? Y eso viene del expresionismo alemán, completamente. Que por cierto ya estamos a un mes de ver el Nosferatu de Robert Eggers, que a ver cómo nos va, ¿no? Esperemos que bien. Sí, señor. A mí me recuerda también el chico de la motocicleta salvaje. The Wild One, claro que sí. Sí, pues el antecedente directo de Rebelde sin Causa, ¿no? Que El Salvaje es una película muy interesante de ver, sobre todo por lo mal que se hizo el reparto y la censura y las ideas que no estaban claras en ese momento, que creo que por eso Rebelde sin Causa sí se vuelve una película tan mitológica. O sea, tener a James Dean, a Natalie Wood y a Sal Mineo, a Nicholas Ray le dio un juego maravilloso. O sea, se supone que los motociclistas del Salvaje que llegan a aterrorizar este pueblo son adolescentes. Marlon Brando ya no era adolescente y Lee Marvin menos. Entonces sí, cuando uno los ve acá medio hips, dice uno,
O sea, ya son chavorrucos de los 50. Entonces uno tiene que empezar a trabajar. Sí, Marlon Brando tiene 18 años. Sí. Marlon Brando nunca tuvo 18 años. O sea, Stanley, la primera vez que lo vemos en cine, que es Stanley Kowalski en el tranvía llamado Deseo, ese animal no tiene 18 años, ¿no? Entonces El Salvaje es una película que ha perdido mucho con el tiempo, porque uno no se cree esas imágenes que presentan ahí. Ahora, el icono de Brando con chamarra de piel, gorra y la Harley Davidson, mis respetos. El icono de ese salvaje, de que llega un personaje del pueblo y le pregunta a Marlon Brando, ¿y contra qué te estás rebelando? Así como muy gallo, ¿contra qué te estás rebelando? Y le dice Marlon Brando, ¿qué me ofreces? O sea, lo que me pongas me voy a rebelar. Esas partes son padres. Y la imagen de Brando icónica en la moto es padrísima. Pero la película es malísima y ha envejecido de una manera brutal. En cambio, ahí sí, Rebelde sin Causa, la puedes seguir viendo. Y es muy triste que de pronto te encuentras alumnos tuyos que son como James Dean en Rebelde sin Causa, ¿no? Con padres pusilánimes, madres terribles, chavos al borde del suicidio. Estás hablando del 2024 y ya no usan playera y jeans y chamarra roja. Ahora traen otra ropa, pero ese mismo sufrimiento de muchos chavos, ¿no? Que El Salvaje, digo, finalmente era una película tan esquemática desde su origen, que pues lo que vale la pena es la presencia de Brando. Pero si a mí me preguntas, yo me quedo con el Brando del tranvía o el Brando de Nido de Ratas. O bueno, El Padrino obviamente es una cumbre, ¿no? Pero el Salvaje es una película que ha envejecido muchísimo, pero es porque ese reparto está fatal. O sea, le sobran 30 años a todos los actores para que te la creas, ¿no? O sea, Lee Marvin de chavo motociclista, o sea, Lee Marvin nunca fue joven tampoco. Lee Marvin nunca fue joven. Entonces, digo, estupendo actor y todo, pero Lee Marvin siempre fue canoso, o sea, de entrada. Y Brando está, o sea, no te la crees, pues, no te los crees. Como foto está padrísimo. Pero como película, El Salvaje ha envejecido muy mal, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, sí, oye, perdón. A ver, a lo mejor es una alucinación mía, pero este diálogo que tienen relacionado con la mamá, Ajá. ¿no es un poco remitirse al del paraíso? También, que esa es otra, el del paraíso. O sea, Steinbeck, principios del siglo XX, pero está la madre. Ajá, la madre que se fue, que es una madame. Yo voy a lanzarlo. Sí, claro, ¿no? Y además está en California. O sea, hay ahí un pequeño nexo con el del paraíso, que ahí el personaje de James Dean sería el chico de la moto. Exacto. Con toda esta melancolía que lo está destruyendo. Nada más que la gran diferencia es que ahí el padre no es terrible como en el del paraíso. Este es un padre completamente destruido. O sea, Dennis Hopper ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Mientras que el otro es un padre que destruye completamente la figura del hijo, ¿no? Sí, perdóname. Gracias. Sí. Yo ahora sí que como un poquito también como anécdota, yo esta película por ahí la vi en alguna revista estando muy chico, tenía 16, 17 años, la fui a buscar y se me hace bien chistoso porque la busqué tanto en el Tower Records, que ya no existe la revista, como obviamente la vine a buscar aquí, la coticé en las dos, fue el DVD más caro que he comprado, hace ya te imaginas cuántos años. Cuando por fin me llegó, porque sí la conseguí aquí en el Mix Up, la mandé a traer en versión en región 1, me la tuve que chutar en inglés. No te miento, la voy a haber visto durante una semana, no sé cuántas veces seguidas. Wow. Y le seguían contando cosas. Sí, ahorita, claro. la verdad es que claro que lo mencionas fue así como sentirme súper identificado con lo que mencionas.
No recuerdo si en algún momento sí la llegaron a proyectar en Cineteca. Sí, pero no sí, pude, sí. no pude ir. No, es que todavía no nacías. Uh-huh. No, la Rumble Fish se estrenó en 84. Sí. Después no tuvo corrida comercial, fue una película que desaparece. A eso voy, porque ha habido ciclos de Coppola en la Sí. Cineteca, entonces Sí. no me acuerdo si esta en particular se proyectó. Ajá. Por ahorita que la verdad he tenido para mí el gozo de verla ahorita, Sí. ya tenía yo creo que sí ya como unos 6, 7 añitos que no la veía. Sí. Mi DVD es de mis favoritos. Como dices, la verdad es que la estética no ha todo. Apenas también que tuve la oportunidad de con mi sobrino ir al festival de cine, fíjate que yo también tenía muchos años que no veía El Padrino. Ah, qué belleza. Y la vimos ahí en el Teatro Mariano Sí. Moros, increíble el sonido y todo, pero ahorita no tienes idea de lo mucho que me trajo de recuerdos de la relación con mi hermano. Yo tengo un hermano mayor que me proyecto también un poquito en la onda de Rusty James, porque siempre lo vi como para mí como un role model, entonces... Sí. Y justamente también desde hace años nos separamos un poquito y la relación se cortó porque él se fue a vivir a otra ciudad. Claro. Entonces ahorita retomar tantas cosas, no sabes cómo me movió. Wow. Y sobre todo también que estoy asombrado de que la película ha envejecido increíble. Ya es una película de hace 40 años. 40 Entonces, años. Sí. De verdad es que sí. Ahorita no sabes, o sea, tengo ya unas ganas de ver Megalopolis, pero hace unos días me moría de ganas de verla. Yo estaba salí cansadísimo del trabajo porque la quería ir a ver. Ajá. Sin querer agarramos un preestreno de otra película, ya no la vi. Y ahorita me topo con que ya casi no están salas. Sí, le está yendo mal. Le está yendo mal. Sí, está en la Cineteca. Y aquí está también. Sí, digo, bueno, la verdad es que ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no le dan más espacios o por qué no nos interesa ver este tipo de películas? Porque aquí estás en un espacio que no se rige tanto por la taquilla, sino por el interés, igual que la Cineteca, igual que la Filmoteca de la UNAM. Pero pues el cine comercial es oferta-demanda, la gente ya no la pide, la voy retirando hasta que la quito completamente. Pues sí, no, bueno, yo compré en DVD Rumble Fish y fue por ahí del 2003, 2004, la he usado en todas mis clases y todo. Esta es una copia que encontramos hace un par de años cuando hicimos todo un curso de Coppola en Cineteca. En la Cineteca pues estrenó en el Foro en el 84, no tuvo estreno comercial después, pasó en cineclubes. Nosotros luego hicimos un ciclo de blanco y negro en la era del color y ahí la programamos desde luego. Y en tele ha llegado a pasar también, Canal 11 la pasaba mucho. Canal 11 fue donde también muchos la descubrimos por primera vez. Te estoy hablando de los 80. Cuando la veíamos. Entonces sí, es una película que, bueno, eso es Coppola, o sea, Coppola es un cineasta fascinante porque tiene de lo mejor de la historia del cine y de lo peor de la historia del cine en su misma carrera. O sea, ese polo puede tener. Entonces, La Ley de la Calle, por eso yo decía que si la pones con Los Padrinos, o con Apocalipsis, o con Drácula, no desmerece, porque no envejece, sigue siendo una película atemporal. La ropa, los coches, no importa que se vean, los coches son de repente, ya se ven de los 80 ahora, pero no te estorban, porque lo que está pasando es tan fuerte en medio, tan fuerte, que finalmente por eso la película no envejece. Y ese es el buen cine, o sea, el buen cine es aquel no solamente donde la forma es fondo y el fondo es forma, sino también el cine que trasciende porque lo que toca se vuelve universal, se vuelve atemporal. Son esas películas que dices, si la volviéramos a hacer ahorita saldría exactamente igual, porque son temas completamente universales y emocionales, ¿no? No son modas, no son algo que pasa y ya, no, o sea, por eso se quedan. Y Outsiders, si la ves ahora, se ve una película muy ochentera. Esa sí se le quedó ahí pasmada, ¿no? Y La Ley de la Calle es completamente atemporal, es una verdadera maravilla, ¿no? Sí, qué bueno que... Lamentablemente sí no la he visto, también en su momento Outsiders. conseguirla y no...
Y aquí en particular lo que llamaba la atención pues era justamente también ese personaje mucho porque se volvió Mickey Rourke, ¿no? Y que bueno, luego también le entró a la autodestrucción. O sea, ese rostro de Mickey Rourke aquí la primera vez que sale y ahora que ahora que lo ves convertido en una especie de es como la sustancia, ¿no? Ahora se volvió la sustancia. Sí, de ¿Es el mismo de Wrestler? Sí. Y ahí estaba, no como está ahora, o sea, ahora está peor todavía, ¿no? Porque sí le entró al box y le entró a la lucha y se desmadró completamente. Bueno, además de que se peleó con el cigarro. Se peleó con el jabón y el agua también se peleó con el jabón y el agua, entonces, o sea, ya esas son cosas que ya no hay regreso, ¿no? Pero bueno. Oye, otra pregunta. Sí. En la de Historias de Nueva York, sí. No, o sea, no está muy floja la historia de él. Es espantosa. Es de lo peor. Eso es de lo peor de Coppola. Ese fue un capricho de Sofía, que escribió un guión que su papá filmó y le hizo un favor horrible porque queda entre un muy divertido cuento de Woody Allen y la obra maestra del pintor que hace Scorsese. Entonces, bueno, Coppola ahí se ha de haber sentido, híjole, qué mal. Pero bueno, Sofía salió buena cineasta. Ahora es buena cineasta. En ese momento lo hizo hacer una de las peores películas de su carrera, sin duda. Bueno, la próxima semana terminamos este seminario con una película muy poco conocida también, que se llama Tetro, una película del año 2009 que Coppola filma en Argentina. Vamos a ver a Vincent Gallo, vamos a ver a Maribel Verdú, vamos a ver a Carmen Maura, fotografía también en blanco y negro. También es una historia de amor entre hermanos con una complejidad y complejidades muy grandes. Entonces, bueno, pues los invitamos el próximo sábado a las 6 de la tarde empezamos la proyección y bueno, pues al final la comentamos entre todos. También la semana que viene va a haber una serie de eventos viernes, sábado y domingo de la colonia polaca en México. Consulten la cartelera de Plaza Loreto porque varios locales, varios lugares van a tener actividades. Cinemanía va a proyectar la trilogía de los colores de Kieslowski y una película estupenda de Pavel Pawlikowski que se llama Guerra Fría, que es una maravilla. Esa va a ser el domingo a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, para que se den su tiempo porque va a estar muy padre. Lo organiza la Embajada de Polonia en México. Va a haber comida polaca. Va a haber comida, va a haber talleres para niños, cuentacuentos, conciertos, cine, va a haber de todo. Entonces, eso también es la semana que viene, todo es entrada libre. Y bueno, nosotros los esperamos para Tetro el sábado a las 6 de la tarde. Sí, sí. Perdón la pregunta todavía, después que ya. Sí. Entonces, Megalópolis no la van no la vas a reseñar. Pues ahorita no me tocaría. Yo ya la vi. Sí. Y digo, sé que es una gran película, una gran producción, pero me da mucha pena decirlo, pero no me gusta. No, es que no es para que guste. Está hecha. Es que sí, no está para que guste. Esa película, como que es una pequeña. No, pues es una visión suya. Es una visión suya del mundo actual a través de una farsa donde todo se vuelve el nuevo imperio romano y donde, pues ahora que ganó Trump las elecciones y lo que viene, pues es Megalópolis. O sea, todo se va a seguir manejando entre las grandes familias. Está la figura del emprendedor, está la figura de los conservadores, está el emprendedor que quiere llevar la modernidad y no lo dejan, que es Coppola. La historia es de ciencia ficción, se habla de la ecología, se habla de todo. O sea, es una película de todo. De todo, sí. Y que tiene una narrativa tan dislocada que eso es lo que provoca ese efecto de como que vi mucho y no vi nada o vi cosas así. Sí. No me gustó porque realmente lo que pasa es que a lo mejor no nos está gustando la que estamos viendo. También es eso, sí dice muchas verdades en ese tono. Cosas ya salidas, ¿no? Claro. Como que ya no te sorprende la película a pesar de que tiene escenarios sí. artistas magníficos. Sí, claro.
fotografía, efectos, tiene todo la película, todo, una gran producción, yo no sé cuánto se tardaría en hacerla. 20 años. Ay, qué horror. 20 años. Pero es una película que no te deja nada. Como Híjole, a mí sí me dejó. a mí hasta me dejó un malestar. Órale, O lo mejor eso es el también puede ser el efecto, claro que sí, mensaje, ¿no? claro. Pues muchas gracias a todos, bonita tarde.